Este y todos los domingos no te pierdas nuestra predicación de las Asambleas de Dios, Ríos de Vida, hora 7:30 de la mañana, por el canal CNC, Cable Operador Legón Telecomunicaciones. Asambleas de Dios, Tuluá Valle. Quiero saludar en esta hora a todos nuestros televidentes, a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, por todas las plataformas virtuales que tenemos en Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Y hoy quiero tener ese acercamiento bíblico que va a bendecir nuestras vidas, que va a traer el alimento, y le pedimos al Señor que nos ayude en esto. Así que quiero pedirle inicialmente que me acompañe en una oración. Padre, queremos poner este momento de alimento espiritual en tus manos. Quiero pedirte, Señor, que seas hablando a nuestras vidas, sé tú moviéndote a través de tu Espíritu Santo por medio de todas estas ondas radiales también, por todas estas ondas, Señor, que llevan al televidente y a todos aquellos que están observando este tiempo de congregación virtual, Señor, que sea tu Espíritu llevando el mensaje, que sea tu palabra impartida a nuestras vidas y a nuestras almas. Lo presento y lo pongo delante de ti, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy lo he titulado La Iglesia Sonámbula. Así he titulado el mensaje. Y quiero pues contar una experiencia. Quizás pues hemos escuchado, hemos oído hablar de personas que tienen situaciones donde viven como una forma sonámbula, ¿no? Entonces el sonámbulo es el que está dormido, pero se levanta, se despierta a hacer alguna actividad y tiene una condición de estar dormido. Entonces yo recuerdo de niña, yo tuve una experiencia así. No tuve esta situación de permanecer sonámbula, pero sí tuve algo que pues en su momento fue chistoso, fue jocoso, y es que en la habitación donde yo dormía, pues yo dormía junto con mi abuela. Eran 2 camas separadas, 2 camas individuales, y yo ya estaba acostada. Mi padre llegaba en las horas de la noche y entraba al cuarto porque allí es donde estaba el televisor. Entonces, supuestamente esa noche yo ya estaba dormida. Mi papá llegó, puso a ver televisión, y yo tuve una acción de sonámbula. Y al día siguiente fue que yo me di cuenta, porque mi papá me dijo, bueno, mija, y al fin encontró el bombillo. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿el bombillo? Dijo, sí, usted anoche me puso a voltear buscando un bombillo. Y yo le decía, papi, yo no sé de qué me estás hablando. Y fue cuando mi papá me dijo, mija, yo llegué en la noche, me acosté, empecé a ver la televisión y usted estaba dormida, pero usted de un momento a otro se paró en la cama, se sentó y empezó a buscar, levantaba las cobijas, se agachó debajo de la cama, y yo le dije, mija, ¿qué pasó? ¿Qué busca? Dijo, papi, el bombillo, y tenía una cara de angustia. Decía, yo necesito buscar el bombillo. Que tanto fue que mi papá me vio así y él se puso a buscar el bombillo. Cuando él también se agachó a mirar sobre la otra cama y se levantó a decirme, mija, aquí no hay ningún bombillo, fue cuando me vio otra vez acostada. Entonces en ese momento pues fue muy chistoso, nos reímos con mi papá, y yo no recuerdo esto. Cuando mi papá me dice que eso fue lo que pasó, yo dije, fue algo como una acción sonámbula. Y no sé cuántos han tenido en algún momento de su vida algo así que les haya pasado, pero la palabra del Señor me habla acerca de una iglesia que estaba viviendo muerta. Pues suena raro, suena contradictorio, ¿no? Pero es una iglesia que estaba dormida, aunque aparentemente estaba activa, estaba despierta. O es una iglesia que estaba moviéndose en forma muerta, sin vida, y aparentemente estaba mostrando que era
una iglesia viva. ¿Cuál es esa iglesia? Quiero invitarle a que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Es la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia sonámbula. Como primera medida, yo quiero que podamos ver que en el versículo 1 hay un reconocimiento, y este reconocimiento va en 2 frentes. Primero, se reconoce al dueño de las iglesias. ¿Quién es este dueño? Dice precisamente el versículo 1 que debe escribirse al ángel de la iglesia que está en Sardis. Esto nos está haciendo alusión a la persona responsable en esta iglesia, al pastor, que hace referencia aquí en Apocalipsis como el ángel, es aquel que está encargado en esta iglesia. Pero se reconoce a quién. ¿Cómo es que Juan habla de qué es lo que él está escribiendo allí y se lo está escribiendo a este ángel? Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aquí se está dando el reconocimiento al Señor Jesús. ¿Y cómo sabemos? Porque habla de que le da una característica. Esta característica es los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Si nosotros leemos en el capítulo 1, en el versículo 20, está esta descripción. Está allí hablando del Señor Jesús. Y me llama mucho la atención es que desde que empieza a darle el mensaje a Juan, a cada una de las iglesias inicia dándole el mensaje con una característica propia de él. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso le dice: las estrellas están a su diestra y el candelero de oro. Es decir, dice al ángel de Éfeso: el que tiene las estrellas a su diestra y el candelero de oro. O sea, es una característica del Señor allí. En la iglesia de Esmirna le dice: el primero y el último, el que fue muerto y volvió a vivir. En la iglesia de Pérgamo dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. A la iglesia de Tiatira le dice: el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. A la iglesia de Filadelfia dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Con cada iglesia el Señor se presentó con una característica que fue descrita por Juan cuando tuvo ese encuentro con el Señor en el capítulo 1. Y realmente a mí me llamó mucho la atención, porque cada una de esas características habla y tiene relación con el mensaje a esa iglesia. Así que en el caso de la iglesia de Sardis,
El Señor se presenta, y es lo que Juan habla de esa característica de Él. Se presenta como el dueño que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Y por qué los 7 espíritus? ¿Qué quiere decir esto de los 7 espíritus de Dios? Aquí hace referencia a la plenitud, al trabajo y la capacidad completa que tiene el Espíritu de Dios para obrar. Lo vemos reflejado en Isaías capítulo 11 y 2, cuando se describe de los 7 espíritus: espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor. Y en cada uno de estos, en estos versículos de Isaías, habla de los 7 espíritus de Dios. Así que Juan, primero, cuando le da el mensaje a la iglesia de Sardis, le está diciendo: reconoce quién es el que te está hablando. Reconócelo. ¿Y cómo lo tienes que reconocer? Porque Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios en su vida. Los 7 espíritus, por eso dice el que tiene los 7 espíritus, pero también Él es el dueño de esta iglesia. Él es el dueño de este pastor. Por eso dice las 7 estrellas. Así que hay que reconocer quién es el que habla en nuestras vidas. Nosotros somos conscientes de que Dios habla en todo momento y cada instante. Y yo creo que en estos días por toda esta situación que estamos pasando, hay bombardeo de tantas palabras que han venido por nuestros celulares, a través de los WhatsApp, de los mensajes de una y otra manera, videos. Hay muchas cosas y hay palabra de Dios allí, pero yo sé que Dios desde antes ha estado hablando a nosotros como iglesia. Te ha estado hablando a ti como individuo también. Pero la clave aquí, cuando Juan trae este mensaje a cada una de las iglesias, es primero diciendo: reconoce quién te está hablando. ¿Quién te está hablando? Así que necesitamos reconocer quién nos habla. En este tiempo que hemos recibido tantos mensajes, ¿quién nos ha estado hablando? ¿Quién es el que ha hablado a nuestras vidas? Lo segundo en este primer punto de reconocimiento es que hay una iglesia que tiene que reconocer quién le habla por las características que vemos allí, pero también es el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, reconociendo a la iglesia. ¿Y qué reconoce de la iglesia? Está reconociendo sus obras. ¿Qué dice de ellas? Conozco tus obras, sé lo que has estado haciendo, sé el trabajo, sé el avance, el desarrollo, el crecimiento que has tenido, lo sé. Pero también de esas obras el Señor reconoce algo, que aparentemente están vivas, pero realmente están muertas. Son obras muertas, son obras muertas. Y aquí hay algo que la historia me habla acerca de Sardis como tal. Sardis fue una ciudad griega muy destacada en el siglo VI más o menos antes de Cristo. Fue una ciudad destacada por su comercio y porque ellos descubrieron cómo poder manejar la lana, trabajar la lana, y ellos pudieron mirar cómo inventaron cómo teñirla. Ellos inventaron cómo teñir esta lana, cómo trabajarla, y por eso empezaron a tener un gran movimiento económico, un gran comercio en aquel entonces, y de allí salió la primera moneda. Yo encontré que a nivel de la historia, una de las primeras monedas que se reconoce en el mundo, en el medio económico, nació en Sardis por el crecimiento que ellos tuvieron.
También la historia me habla acerca de que estaban en una situación geográfica muy estratégica. Entonces era una ciudad que aparentemente tenía mucha seguridad. Entonces sus habitantes estaban muy confiados de que sus enemigos no los iban a atacar por el lugar estratégico en el que ellos se encontraban. Así que podíamos ver que tenía muy buena economía, tenía muy buen desarrollo, muy buen trabajo. También habían edificios que hablaban de su estructura, de su escultura, de su arte. Eran edificios muy lujosos, o sea que tenía un manejo, una ciudad realmente muy atractiva y de grande desarrollo. Pero en algún momento de la historia de Sardis, ellos se confiaron tanto de lo que eran y de lo que tenían que descuidaron una de los frentes en donde se podía entrar, eran las laderas en donde mantenían a las ovejas. Por allí se narra que fueron invadidos. Entonces vino una invasión que tomó la ciudad de Sardis y entraron en el dominio romano. Después de otro tiempo, también se narra de que hubo un terremoto. Y este terremoto trajo a ruina y a escombros toda esta gran ciudad que en algún otro tiempo había sido muy famosa y muy representativa. ¿Qué dice la historia? Que ellos se levantaron, ellos nuevamente se organizaron, pero nunca volvió a ser la misma ciudad. ¿Por qué razón? Pareciera que realmente la historia de esta ciudad estuviera ligada con la historia de la iglesia. Porque esa historia me está hablando de una autoconfianza, me está hablando de unas obras, de un engranaje, de un trabajo, de un desarrollo, pero que entró en un descuido y por ese descuido perdieron muchas de las cosas. El gran nombre de la ciudad de Sardis se perdió en ese momento. Y yo veo en el acercamiento que tengo con la palabra es que cuando este mensaje fue dado a la iglesia de Sardis, también le está diciendo, no solo reconoce el que habla a ti, que es el Señor mismo, tu Dios. No solo reconoce eso, sino también recapacita. Así que en medio de este llamado, le está diciendo, mira cuáles son tus obras. Yo estoy reconociendo tus obras. Yo estoy reconociendo lo que tienes. Yo estoy reconociendo que si trabajas, pero tienes un nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Hay que en nuestras vidas reconocer las obras que son muertas. Y esto fue un tema que como iglesia en algún momento también estuve compartiendo en una predicación. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas son aquellas que se hacen sin fe. Son aquellas que se hacen en el momento equivocado con la motivación equivocada en nuestro corazón. Porque la obra muerta no glorifica a Dios. Al contrario, es lo que hace la obra viva. La obra viva es la que se hace con fe. La obra viva es la que glorifica el nombre del Señor. Así que Dios no estaba diciéndole a Sardis, no dejes de hacer obras. Lo que le estaba diciendo es que no quiero que esas obras sean muertas. Lo que le estaba diciendo es que esas obras habían perdido la esencia y el sentido natural de lo que Dios tiene para nosotros. Así que podíamos ver a una iglesia de Sardis vacía, una iglesia muerta. ¿Y qué pasa con una iglesia muerta? Una iglesia muerta no tiene hambre de Dios.
Y como no tiene hambre de Dios, entonces no se esfuerza por buscar a Dios. O vive por cápsulas bíblicas, por los 5 o 10 minutos de oración que se puede tener en el día. Y eso realmente no es vivir o ser una iglesia viva y activa. Una iglesia viva quiere siempre escuchar la palabra de Dios. Una iglesia viva quiere moverse en una dinámica espiritual, quiere adorar, quiere hablar de Dios. En una iglesia viva los que lleguen se quieren bautizar. Eso pasa en una iglesia viva. Pero podemos ver que Sardis era una iglesia sonámbula. Era una iglesia que se movía, pero realmente no sabía por qué se estaba moviendo, porque en su interior había muerte, estaba vacía. Así que si Dios está llamándonos a que recapacitemos, necesitamos reconocer lo que Él nos está señalando de nosotros. Y yo digo, iglesia, como Dios nos ha estado hablando desde el año pasado. El énfasis de este año es fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hoy nos está diciendo, fortalece tus obras, que tengan la motivación correcta, que tengan la intención correcta, que glorifiquen mi nombre. Así que el primer aspecto que vemos aquí es ese reconocimiento. Y lo segundo que vemos entonces es esa reprensión que Dios le da a la iglesia de Sardis. Una reprensión que nos lleva a una reflexión, porque necesitamos reconocer nuestra condición. Y del versículo 2 al versículo 3, entonces habla puntualmente de lo que se debe reflexionar. El primer aspecto que le dice allí a la iglesia es: sé vigilante. ¿Qué quiere decir esto? Despierta, no te descuides, ponte alerta. Ahora quiero que recordemos un momento la historia de la ciudad, lo que ya les compartí. Por eso digo yo que pareciera que estuviera como ligada. Es una forma en que Juan le está diciendo también a la iglesia: mira, esta es tu historia física, pero mira también tu historia en lo espiritual. Así que, ¿qué me decía la ciudad de Sardis? Gran desarrollo, grandes obras, buen trabajo, buena lana. También el manejo de la lana, como la aprendieron ellos a manejar. Ellos estaban confiados y nunca pensaron que un día iba a ser invadida y iban a ser capturados para estar sometidos a otro gobierno. Así que quizás cuando el Señor le dice aquí a la iglesia: sé vigilante, despierta, le está diciendo: no te descuides así como se descuidaron sus habitantes de la ciudad. No nos descuidemos como iglesia, porque nos podemos desatender, desinteresar, porque nos sentimos confiados y no sabemos qué es lo que está moviéndose a nuestro alrededor. Recordemos que la palabra nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que es un llamado. El primer llamado que el Señor hace aquí, que nos reprende, es para que despertemos y no nos descuidemos. Debemos de ser vigilantes. Entonces aquí podemos examinar la condición verdadera de nuestras vidas para cambiar las obras muertas por obras vivas. Lo siguiente que el Señor le dice aquí a la iglesia es: afirma las cosas. Aún hay algo que se está haciendo, pero le falta. Porque se expresa esto: no he hallado tus obras perfectas. Y algo también interesante que encontré, la raíz de esta palabra perfecta tiene que ver con trabajo terminado.
En sí, nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de perfección es que no tenga ningún error, ninguna falta, ninguna mancha, que quede todo bien alineado, todo perfecto. Usamos esa palabra de esa manera. Pero la raíz de esta palabra, en este contexto de lo que el Señor nos está hablando, es completo. O sea que cuando Dios le dice a la iglesia de Sardis, mira, necesito que afirmes las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está diciendo, mira lo que te falta por hacer, complétalo, porque incompleto no es agradable delante de Dios. Y si recordamos al principio, cuando Dios creó la creación día tras día, dice la palabra, y que terminó todo y vio que era bueno en gran manera, era completo, era perfecto. La creación de Dios por eso fue perfecta, porque lo que Él empezó lo terminó. Y así la iglesia de Sardis necesitaba entender que algunas cosas que estaban haciendo bien tenían que completarlas para que fuera algo perfecto delante de Dios. ¿Qué cosas tenemos como personas que hemos dicho que lo vamos a hacer y quizás lo estamos haciendo, pero no lo terminamos? Dios nos llama en esta hora a que terminemos lo que empezamos, a que seamos perfectos en la obra que estamos haciendo, y como iglesia también. Si estamos realmente entrando a entender lo que Dios quiere de nosotros, es que terminemos, que completemos la obra. Quizás los votos que hiciste, realizaste a final del año 2019 y ya en el transcurso de este 2020, ¿qué tanto de eso que te comprometiste a hacer para el Señor lo has terminado? Son obras que necesitamos terminar. Por eso el llamado aquí es: afirma eso, afirma las cosas. Así que sé vigilante, afirma las cosas, porque también aquí viene la otra reprensión del Señor y dice acuérdate. ¿De qué nos tenemos que acordar? De lo que recibimos y de lo que oímos. Dios todo el tiempo nos da muchas cosas. Dios todo el tiempo habla a nuestras vidas. ¿Y por qué nos olvidamos? ¿Sabe por qué nos olvidamos? Cuando andamos en pecado nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Cuando andamos en la vanidad de la vida nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos olvidamos cuando estamos en pecado, y por eso el Señor dice: tienes que acordarte. ¿Qué olvidamos? ¿Cómo aplicar también la palabra? Y es que es más, nos olvidamos tanto que ni siquiera encontramos cómo poder aplicar esa palabra. Y eso pasa muchas veces cuando vienen personas y pastora, pastor, es que tengo que confesar algo, y confiesa su situación y uno dice: ¿qué pasó? Dije, no, yo sabía. ¿Y qué pasó? Me olvidé, no quise acordarme, tener presente esta palabra que Dios me ha dado a mi vida. Así que cuando Dios le dice a Sardis, acuérdate, también nos está diciendo a nosotros, acuérdate. Acuérdate de lo que yo te di, de lo que tú recibiste y de lo que tú también has oído. Allí no termina el Señor con todo, sino que aparte de decir vigila, afirma, acuérdate, tenemos que hacer algo que el Señor nos dice: guarda todo esto. ¿Qué es guardar? Sabemos que el contexto bíblico no nos dice que guardar es tomar algo y meterlo en un cajón, cerrarlo, meterlo en una bolsa
No, el contexto bíblico cuando me habla de guardar es poner en práctica. Y cuando me dice guarda la palabra, es que yo debo atesorarla en mi corazón para ponerla en práctica en mi diario vivir. Así que aquí Sardis tenía que entender que todo esto tenía que ponerlo en práctica, porque sus obras tenían que cambiar de ser muertas a ser obras vivas. Santiago 1:22 precisamente nos habla, también es una carta que en su contexto me habla de que si tengo una fe viva, entonces debo demostrarla a través de mis obras. Y que si no tengo unas obras correctas es porque mi fe es una fe muerta. Y aquí, cuando Dios le dice a Sardis esto, le está diciendo, deja de ser un oidor olvidadizo, porque eso te ha llevado a tener obras muertas. Necesito que seas un oidor, pero hacedor de la palabra, porque tienes que entrar a practicar la palabra. Como quinta medida, en este segundo punto de reprensión, el Señor habla fuertemente y dice, arrepiéntete. Empieza a dar la lista, vigila, afirma, acuérdate, guarda, pero al final dice, y arrepiéntete. Y realmente la base de toda la lista anterior es esta. Debería empezar primero con arrepiéntete y por eso vigila, por eso afirma, por eso acuérdate. Pero el Señor lo deja al final para podernos llevar a entender que la base de nuestra vida continua de un verdadero hijo de Dios es que está en arrepentimiento, continuamente en arrepentimiento, en reflexión de sus obras. Pero es para cambio. Dios le estaba diciendo a Sardis, mira, has estado caminando en esta dirección, detente y muévete, gira. Y Dios nos dice en medio de toda esta situación que estamos viviendo, en este aislamiento, en esta cuarentena, en esta pandemia que está alcanzando el mundo entero, está diciendo que necesito que reflexiones, que mires, que te detengas. Necesito que cambies de dirección tu vida, porque las obras que hasta ahora has estado llevando a cabo no pueden seguir. No pueden seguir siendo unas obras muertas. Tienes que cambiar tu actitud. Hay que cambiar tu forma de pensar. Hay que cambiar tu forma de vivir. Así que yo digo, iglesia, si no has sido genuino delante de Dios, esta es una hora para arrepentirnos. El arrepentimiento es realmente en nuestro interior derramarnos de una manera sincera para tomar determinaciones de agradarle a Dios. Dios nos hace un llamado en este tiempo a un verdadero arrepentimiento. Y algo que es importante también notar, cuando uno estudia Apocalipsis y estudia el mensaje a las iglesias, hay diferentes posiciones frente a esto, como unas escuelas. Hay una escuela que habla acerca de que el mensaje a las iglesias fue en aquel entonces y muy puntual a cada una de las iglesias, y que está representado en el tiempo presente a las diferentes iglesias. Pero hay otra escuela que me habla de que esto me trabaja en el tiempo, en la dispensación, o sea, en la dispensación de los tiempos. Cada iglesia representa una época en donde la iglesia del tiempo presente se mueve. No sé si me estoy explicando bien en esto. Entonces, yo quiero mirar que la iglesia de Sardis también puede ser un mensaje en la dispensación de este tiempo a la iglesia en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios le está hablando a una iglesia puntualmente, si Dios nos está hablando a nosotros como individuos que somos la iglesia del Señor, también podemos pensar que es un mensaje a la iglesia mundial.
Es un mensaje que Dios está diciéndole a la iglesia: durante mucho tiempo has estado trabajando. Durante mucho tiempo has estado haciendo muchas cosas. Conozco tus obras, pero durante mucho tiempo tus obras han sido obras muertas. Así que necesito que te arrepientas para que entres en ese cambio y en esa transformación de que tus obras sean obras vivas. También yo pensaba en mi momento de oración referente a este pasaje, que este es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia a nivel mundial. Yo lo tomo como iglesia local. Dios, y usted sabe, miembro de Iglesia Ríos de Vida, de Asambleas de Dios, usted sabe todo lo que Dios nos ha estado hablando de la limpieza, del cambio, de las transformaciones que debemos de tener, del cambio de la estructura, y todo esto nos está cambiando la estructura. Ahora estamos haciendo una iglesia virtual. Ahora ese es nuestro lenguaje actual, somos una iglesia virtualmente presente, pero Dios nos cambió la estructura organizacional que estábamos teniendo, acostumbradas a un lugar, a un templo, a un hábito y la dinámica que teníamos allí. Pero todo esto hace parte de necesito que mires, necesito que reflexiones, que cambies, porque así también estaba la iglesia a nivel del mundo. Yo pensaba, ¿cuántos eventos se cancelaron? ¿Cuántos eventos también se han aplazado? El mundo literalmente se ha detenido. Hay muchas cosas que ya no están funcionando como funcionaban antes, porque Dios está diciendo: arrepiéntete. No quiero más obras muertas, quiero obras vivas, quiero obras activas, obras dinámicas. Así que como parte de la iglesia del mundo y como parte también de esta iglesia local donde el Señor nos ha puesto, necesitamos pedirle a su Espíritu que redarguya nuestro corazón para arrepentirnos de una manera genuina delante de Él. No todo queda aquí, porque Dios siempre es bueno y maravilloso. Dios nos revela su palabra. Dios reconoce lo que estamos haciendo, nos reprende para que reflexionemos, pero también Él da recompensa. Y este es el tercer punto que quiero que miremos. La recompensa de Dios. Están en el versículo 4 al versículo 6. Y la recompensa está centrada en un grupo pequeño de personas. Como todas las cosas que vemos en la palabra del Señor, siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo allí que permanece. Y dice allí en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En medio de la iglesia siempre hay un grupo de personas que no manchan sus vestidos. ¿Quiénes son estos? Los que perseveran pese a cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad. Los que perseveran. Estos son los que por la justicia de Cristo, que se recibe a través de Cristo, que se obtiene por medio de la fe en Jesús y en la cruz, son los que tienen la promesa, esto me parece hermoso, de recibir la vestidura que Jesús mismo tuvo. Porque dice el versículo: andarán conmigo en vestiduras blancas. Andarán con Él. Esas mismas vestiduras que Él recibió son las vestiduras que le está diciendo a este grupo de personas que perseveran. Ustedes van a tener mis mismos vestidos, mis mismos trajes. ¿Por qué? Porque han permanecido en la justicia, porque han permanecido en la fe, porque han permanecido creyendo en el poder de la cruz. Y yo digo: Señor,
Ayúdame a ser parte de ese grupo. Pregunto si tú quieres ser parte de ese grupo. Porque una promesa hermosa como segundo aspecto está aquí reflejado, que dice que el que venciere entonces será vestido, pero también no será borrado su nombre del libro de la vida. Aleluya. No será borrado su nombre del libro de la vida. Qué promesa tan hermosa. Nunca será borrado su nombre. Qué recompensa. Dar las mismas vestiduras del Señor, pero aparte de eso, su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Nosotros sabemos la importancia que tiene el libro de la vida. Como iglesia tenemos la misión de ganar personas para que estén inscritos en ese libro, porque es el libro de la vida. Es el libro en donde cuando estaremos delante de Él, ¿qué va a decir el Señor? Bueno, fulanito de tal, ¿estás aquí? Oh, tienes las vestiduras del Señor Jesús, sí. Y el Señor Jesús va a decir, sí, este es de los míos. Tiene mi mismo uniforme, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso se va a ver el libro y va a decir, ah, sí, aquí en el libro estás perfecto. Qué recompensa tan hermosa. El versículo 5 dice, el que venciere. Así que todo este mensaje termina en esta voz de esperanza. Podemos vencer, porque el Señor dijo, el que venciere. Se puede llegar a esa meta, se puede perseverar, se puede permanecer con las vestiduras blancas para adquirir la recompensa del cielo. Sí se puede, pero necesitamos detenernos en reflexionar lo que debemos mejorar en nuestras vidas. Así que el mensaje a la iglesia de Sardis no fue solamente para Sardis en aquel entonces. También es un mensaje para nosotros hoy en día y para la iglesia mundial. Es un llamado de Dios en este tiempo, porque algo que necesitamos tener muy presente en el versículo 3, cuando Dios le dice arrepiéntete, le dice esto: porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Yo no te voy a avisar cuando voy a visitarte. Ya te dije lo que tienes que hacer. Así que en cualquier momento llegaré, y el asunto es que si llego y no estás listo, ¿qué será de ti? Eso es algo que necesitamos tener presente. No sé si de alguna u otra manera el Señor, a través de todo este movimiento que se está generando, le está diciendo a la iglesia a nivel mundial: cae en cuenta que mi visita está pronto. Y si no has cambiado tus obras, es tiempo de que las cambies. Porque quiero encontrar vestiduras blancas. Quiero encontrar una iglesia que ha atendido la voz para cambiar. Así que yo te invito, iglesia del Señor, hagamos una oración sincera y entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, ayúdanos a entender tu mensaje y ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos lo que está pasando a nuestro alrededor. Que como iglesia generemos los cambios necesarios, que como personas entremos también, Señor, a reflexionar, a redireccionar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ya para finalizar, quiero hacerles la invitación de que sean parte siempre de nuestra conexión de la iglesia virtualmente presente con los canales de YouTube, Asambleas de Dios RB, las páginas de Facebook, también en nuestro canal CNC y nuestros Facebook Live que estamos teniendo los viernes en nuestra celebración a las 7:30 de la noche, lo estamos haciendo a las 7:30 de la noche, y también a partir del sábado 28 de marzo en adelante vamos a tener sábado de ayuno y vamos a generar un espacio de Facebook Live, conexión directa para que estemos en unos tiempos de oración por toda esta situación que estamos teniendo a nivel mundial. Sin embargo, también los números que aparecen en pantalla los puede usted tomar nota para generar esa conexión y usted nos puede llamar para cualquier consejo, cualquier petición y para que podamos estar también conectados. Este y todos los domingos no te pierdas nuestra predicación de las Asambleas de Dios Ríos de Vida, hora 7:30 de la mañana, por el canal CNC, cable operador Legón Telecomunicaciones. Asambleas de Dios, Tuluá Valle.